Buenos días, doctora. Buenos días, jóvenes. A medida de que vayan ingresando, anótense en el chat para registrarlos, por favor. Ya somos 19 participantes. Buenos días a todos. Hemos terminado de ver con ustedes las tres enfermedades autoinmunes: lupus, Sjögren y esclerodermia. ¿Me confirman, por favor? ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí la escuchamos. Ya, gracias por confirmar. Hemos terminado de ver todas las enfermedades autoinmunes con ustedes. Tres: lupus, Sjögren y esclerodermia. Esclerodermia, Doc, no recuerdo que avanzáramos. Ya, Hola, profe, buenos días. bueno, Disculpe, lo que pasa, no sé si es que le habrán dicho, pero al menos Benjamín Sancal me dice que no puede entrar todavía. Le dije que lo intentara de nuevo porque yo igual tuve problemas y me dice, hermano, nada. que vuelvo a intentar. Debe haber algún, no sé, algo en el sistema que a veces no les deja la primera, pero está abierto, así que ni siquiera requiere confirmación de aceptación. Que vuelvo a intentar y vamos a ver si puede al final. Bueno, ¿se ve la pantalla? Sí, doctora. Ya, gracias. Vamos a terminar lo que es el tema de esclerodermia y luego vamos a revisar unos videos, los cuales después vamos a socializar. Em, con ustedes hemos terminado de ver Sjögren. Hemos visto el resumen de Sjögren hasta esta diapositiva. Ya, creo que sí hemos terminado de ver. Entraremos entonces a lo que es esclerodermia.
La esclerodermia es otra enfermedad autoinmune. Si bien podríamos agarrar y poner todas las enfermedades autoinmunes en una sola bolsa, porque tienen características similares, vamos a ver que cada enfermedad autoinmune tiene un lugar específico que va a ser atacado por nuestra inmunidad, de manera que va a desarrollar patologías diferentes. Si bien hay algunas cosas que se parecen, no terminan igual, ¿sí? Entonces, en este caso, la esclerosis sistémica, que en realidad se llama así, porque ataca a todas las glándulas del cuerpo, va a tener una manifestación dérmica que es la más llamativa. Y dentro de esas manifestaciones, entonces vamos a ver que eh, va a ser además perceptible a la vista el cambio morfológico que van a tener las personas. Así que en la esclerodermia, permítanme un segundo. Tal vez es problema de internet de Sancan, que reinicie y vuelva a ingresar al enlace que tiene. A ver, vamos a intentar mandar de nuevo el enlace al grupo para ver si tal vez es algún problema de reenvío. Ahí está. Ya, ahora. Como les decía, la esclerosis sistémica ataca a todas las glándulas, perdón, a todos los vasos pequeños del cuerpo. ¿Qué tejido no tiene microvascularización? Por lo tanto, estos vasos pequeños van a dar un proceso inflamatorio que va a llevar a un daño tisular, el cual no va a ser compensado con el proceso de cicatrización o reparación. En realidad, tiene que ver con la regeneración o estabilización de la misma célula para que se corrija. Así que se van a dar procesos cicatriciales, como cuando hemos visto el tema de cicatrización por segundo grado, segunda intención, donde los tejidos desarrollaban un gran depósito de fibrina, lo cual llevaba a que estos tejidos queden atróficos, tengan pérdida de sus estructuras elásticas. Así que imagínense esa cicatrización con depósito de fibrina y colágeno a nivel de piel, de órganos, tejidos de recubrimiento. Por lo tanto, es una afección que va a traer muchas complicaciones. Así que si bien se lo maneja como esclerodermia, bajo ese término, porque afecta bastante a la piel, el nombre completo y correcto es esclerosis sistémica, ¿sí? ¿Por qué se caracteriza la esclerosis sistémica? Porque primero hay un proceso inflamatorio crónico y ahí está la gravedad. Al ser crónico y no detenerse la inflamación, se da una inflamación constante. Recuerden la tolerancia de las células, se adaptan hasta que colapsan. Es aquí entonces donde las células van a morir y como continúa, persiste el proceso inflamatorio, no da tiempo a que haya una reposición, una reparación. Por lo tanto, ese tejido en el proceso de morir, el cuerpo intenta reparar esa pérdida celular y es por eso que se empieza a depositar fibrina y colágeno. Todo esto es resultado de la autoinmunidad, donde va a haber una reacción antígeno-anticuerpo y esos complejos van a ir a atacar estos vasos pequeños produciendo vasculitis. Así que hay un daño generalizado de todos los vasos pequeños, lo que va a llevar a una fibrosis intersticial y perivascular progresiva de la piel y también diferentes órganos. Esta fibrosis entonces va a interferir en los procesos funcionales de los tejidos. Afecta piel, tubo digestivo, riñones, corazón, músculos, pulmones, entonces todos los tejidos van a ser seriamente dañados.
Aquí, el principal efecto de la esclerodermia es el engrosamiento y endurecimiento de la piel. Por eso es que lo llaman esclerodermia, porque esta piel va a pasar por un proceso inflamatorio y después viene el proceso de cicatrización que va a traer problemas. Si esto se está viendo en piel, imagínense cómo van a estar los órganos por interno. Es por eso que los pulmones se fibrosan, el corazón también se va a ver dañado, va a haber un, un epitelio intestinal atrofiado, fibrosado, y esto se va a dar en todas partes del cuerpo. El índice de afectación va entre los 30 a 50 años, con una gran prevalencia en mujeres. Esto es resultado de que en el proceso inflamatorio se terminan activando los fibroblastos porque los linfocitos T en la reacción inflamatoria producen un daño celular que es resultado de la persistente inflamación sin corrección ni disminución de la misma. El libro nos muestra estas imágenes donde tenemos una biopsia de piel normal. Fíjense las capas de la piel. Tenemos la epidermis, dermis, hipodermis. La arquitectura tisular de un tejido normal mantiene una disposición en el que las células van cambiando, se van multiplicando, luego se van aplanando y se van a ir desescamando. Esto que ustedes ven aquí son las arruguitas normales de la piel que nos permiten tener esa elasticidad, ¿verdad? Pero si nos fijamos, la imagen B es una biopsia de una piel con esclerosis, con esclerodermia. Fíjense el engrosamiento de la piel en sus diferentes capas y además vean cómo ha perdido la arquitectura tisular normal. Todo esto que ustedes ven teñido de un tono rosa nos está mostrando la fibrina y el colágeno que se ha depositado en los tejidos. Es como ver una cicatriz después de hacerse una herida profunda con pérdida de tejido. Ahora, imagínense esta distribución en todo el cuerpo. Es por eso que la piel cambia su estructura, su forma, su función, pierde capacidades. En la imagen C tenemos una mano con esclerosis. Si ustedes se fijan a detalle, la piel tiene un aspecto como de cuero curtido, se va a ver brillosa. Producto de la falta de elasticidad van a empezar a aparecer lesiones y además la atrofia a la que lleva la retracción de la fibrina y el colágeno en los tejidos hace que estas manos terminen con una forma de garra, manos en garra, ¿sí? Y es que no van a poder realizar movimientos de extensión, se empiezan a encoger. Entonces, a su vez, las personas que también tienen esclerosis pueden desarrollar em, al mismo tiempo otras patologías. Lo más común es que terminen con artritis y se van a poder ver articulaciones inflamadas. La esclerosis entonces se va a dividir en dos. Tenemos la esclerodermia difusa y la limitada. La difusa es más grave porque afecta de forma sistemática a diferentes partes del cuerpo. Se caracteriza por una afectación extensa de la piel desde el principio, con progresión rápida y además afecta las vísceras en fases tempranas. Así que daña todo el cuerpo, evoluciona más rápido, es más difícil de controlarla. En cambio, la esclerodermia limitada es una esclerodermia más benigna, más lenta en su evolución, más factible incluso a los procesos, a los tratamientos para evitar complicaciones. ¿Por qué? La afectación cutánea se va a limitar a los dedos de las manos, antebrazos, cara y la afección visceral va a ser tardía. Así que es más fácil de manejar. Por eso es que se la maneja como con un diagnóstico más benigno. Ahora, algunos pacientes que tienen esta enfermedad limitada también desarrollan el síndrome de Crest, en el que va a haber una combinación de calcinosis, fenómenos de Raynaud, alteración de la motilidad esofágica, esclerodactilia y telangiectasis. Pero aún así, su proceso evolutivo es más lento.
Etiología y patogenia. Las causas de la esclerosis sistémica son desconocidas, no se sabe por qué la desarrollan las personas, pero lo que sí está bien definido es que en esta enfermedad hay una respuesta inmunitaria que daña los vasos sanguíneos y deposita colágeno posteriormente. En la autoinmunidad se han propuesto que los linfocitos T, CD4, van a ser los responsables entonces de este daño. Se empiezan a acumular a nivel de la piel, en los vasos sanguíneos. Entonces, un proceso inflamatorio en los vasos sanguíneos hace que no se irriguen bien los tejidos. Van a ocurrir entonces consecuentemente los daños. En estos pacientes, estos CD4 están activados e incluso son visibles cuando se hacen biopsias en piel. Producen muchas citocinas donde estos van a empezar a estimular a los fibroblastos para que empiecen a depositar gran cantidad de fibrina y colágeno. La lesión vascular, entonces, es una de las primeras manifestaciones, así que los pacientes van a percibir reacciones inflamatorias dolorosas a nivel de todo el cuerpo. Va a haber una proliferación en la íntima de las arterias digitales y también va a haber una dilatación capilar con fuga, así que también se van a edematizar. Todos los procesos inflamatorios que hemos visto se van a dar. Las características clínicas nos dice que la esclerosis sistémica tiene una relación mujer a hombre de 3:1, así que es más prevalente en la mujer, pero los hombres también pueden desarrollarlo. El rango de edad en el que se afectan en la sistémica es entre los 50 a 60 años y va a tener una asociación con las artritis reumatoides, polimiositis, lupus, y es que en las primeras fases estas enfermedades se parecen mucho. Ya después se va a ir definiendo qué tipo es. Aunque a esperar, disculpe, a esperar a que se manifiesten, se pueden hacer estudios de anticuerpos, los cuales nos van a dar una guía de cuál sería el pronóstico del paciente. Las características distintivas entonces en la esclerodermia tienen que ver con los cambios cutáneos. Este es el fenómeno del Raynaud que hemos estado hablando, que se manifiesta en las diferentes enfermedades autoinmunes. Tiene que ver con la vasoconstricción de los vasos a nivel de los miembros superiores. Es muy visible en las manos. Esto se va a dar después de cambios de temperatura, donde hay frío o tocan agua fría. Se va a dividir en tres fases. La primera es la vasoconstricción, que se manifiesta con esta palidez. Luego viene un proceso de isquemia, donde se van a tornar morados por la falta de oxigenación. Y posteriormente, la tercera fase tiene que ver con la restitución circular. Es una fase inflamatoria y dolorosa, donde va a haber un enrojecimiento de los dedos. No llegan a procesos tan graves en el que el tejido sufra necrosis, pero en algunas personas sí han llegado a producir ciertas lesiones. Aún así, es bastante llamativo porque en el momento en que tocan agua fría o van a ambientes fríos, los dedos se tornan de esta manera, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a ver que este fenómeno, por ejemplo, en la esclerodermia está presente en un 70% de los casos. Luego, desarrollan también las personas con esclerodermia una disfagia. Y es que lo mismo que va a ocurrir en la piel va a ocurrir dentro de los intestinos, en el tejido de recubrimiento. Va a haber una fibrosis esofágica que va a afectar a la motilidad del esófago. Recuerden que cuando uno deglute, hay una peristalsis que va empujando los alimentos hasta llegar al estómago. Entonces, pierden esa peristalsis y los pacientes tienen problemas a la hora de alimentarse porque van a percibir una sensación de presión en el pecho, retención de alimentos, ¿sí? Incluso algunos pueden llegar a vomitar. Y la destrucción de la pared esofágica luego lleva a una atonía,
donde deja de tener ese peristaltismo y posteriormente se produce una dilatación. Así que va a haber crecimientos que van a empeorar el cuadro. Como no hay forma de que el tejido se regenere, repare, ni hay trasplantes de esófago, entonces imagínense, estas personas van a quedar dependientes a que posteriormente em, necesiten alimentarse a través de una sonda. Si esto está ocurriendo en el esófago, imagínense cómo van a estar los intestinos. Es aquí donde también van a perder las características. Va a haber una atrofia de las vellosidades, va a haber dificultad a la hora de absorber alimentos, nutrientes, metabolizar vitaminas, por ejemplo. Por lo tanto, estas personas van a quedar con deficiencias nutricionales. Esa también es la explicación de por qué las personas con esclerosis bajan mucho de peso y pierden el tejido adiposo subcutáneo. Van a tener problemas con dolor abdominales, obstrucciones intestinales o síndromes de malabsorción que va a producirles además anemia, anorexia, ¿sí? Lo mismo, el mismo daño fibrótico va a ocurrir en otras estructuras del cuerpo donde va a haber fibrosis pulmonar. Cuando el pulmón se afecta, el corazón se afecta y si el corazón se afecta, el pulmón se afecta. Entonces tienden a ir de la mano las afecciones. Así que la fibrosis pulmonar puede dar lugar a una disfunción cardíaca, va a haber fibrosis miocárdica que puede ocasionar arritmias o insuficiencias cardíacas. Los pulmones están afectados en más del 50% de las personas que tienen esclerosis sistémica y el daño se va a manifestar a través de una hipertensión pulmonar y una fibrosis intersticial. Luego va a haber vasoespasmo pulmonar secundario a la difusión del vascular endotelial pulmonar. Y esa es la causa de por qué se desarrolla la hipertensión pulmonar. Los anticuerpos ANA van a estar elevados. Recuerden que no son específicos para una sola enfermedad autoinmune, pero la presencia de estos nos indica que sí hay una enfermedad autoinmune, ¿sí? Lo que hay que definir es de cuál de los tipos. Ahora, para la esclerosis hay dos tipos de anticuerpos que pueden ser visibles y nos ayudan en el diagnóstico. Así que estamos hablando de el, uno de ellos que está dirigido contra el ADN topoisomerasa uno, que también se abrevia como anti-SCL70, que es muy específico para la esclerosis. Ahora, el otro es el anticuerpo anticentromérico, que está presente en un 20 a 30% de los pacientes que tienden a tener el síndrome de Crest. Ahora, hay que considerar que algunas pruebas nos van a salir positivas, así como nos han dado para el lupus, para la artritis, pero van relacionados. Así que estos dos anticuerpos son importantes para hacer la diferencia de la esclerodermia o esclerosis. ¿Qué más? Los pacientes que tienen una afectación de esclerosis limitada desarrollan un cuadro mucho más lento. Pero sea la difusa o la limitada, si el paciente no es diagnosticado a tiempo, las consecuencias pueden ser muy graves, incluso muy mortales o discapacitantes para el resto de su vida. Y es que el daño a nivel de los tejidos y los órganos es irreversible, ¿sí? Si bien los que tienen la afectación limitada viven más que las otras personas, en algún momento esto no define cuánto tiempo más van a vivir y es que la inmunología y las respuestas del cuerpo de las personas va a variar mucho de una a otra. Aquí estamos viendo personas que han desarrollado esclerosis sistémica. Fíjense, las manos acá tienen inflamación a nivel de las articulaciones porque también están muy asociadas al desarrollo de artritis. Fíjense la piel. La piel es muy lisa, por eso es que tiene un aspecto como de cuero curtido y si ustedes tocan esa piel está endurecida. Ese depósito de fibrina y colágeno produce una retracción de los tejidos que
es visible a nivel de la piel, como pueden ver, porque se va a empezar a tersar, van a perder las arrugas, las expresiones faciales. Fíjense acá, incluso sonriendo, pierden esos pliegues que se suelen dar de forma normal en el rostro. Entonces, los dedos, por esta acción de retracción, es que terminan en manos de garra. Aquí tenemos un antes y un después. Por esta retracción van a notar que los labios se adelgazan en las personas, tanto que a veces pierden la capacidad de cerrar la boca, se retraen los párpados. En algunas personas esto trae problemas oculares porque no pueden parpadear ni humedecer los ojos, así que va a llevar una sequedad e incluso puede llevar una ceguera. La nariz se adelgaza y se vuelve más pequeña por la retracción, así que ante la pérdida también del tejido subcutáneo de grasa, estas personas y por las deficiencias nutricionales van a empezar a adquirir una misma fisionomía. Si se fijan ustedes, tienen un rostro muy adelgazado, como de aves pequeñas, ¿verdad? Y fíjense el cuerpo, además, empiezan a adelgazar. Aquí tenemos un antes, fíjense un después de desarrollar la esclerosis. Aquí tenemos otra paciente donde de ser una mujer normal, sana, tener una familia, al desarrollar la patología ha cambiado totalmente su vida. Y no solamente en esta, sino en muchas de estas enfermedades autoinmunes, las personas pierden características funcionales, lo que va a llevar a una gran afectación a nivel de su vida, de sus labores cotidianas. Imagínense que sea dentista, sea panadera, sea cocinera, sea cirujana. Estas personas pierden las habilidades motrices, además se ven afectados en su autoestima, se van a avergonzar en algunos casos de salir, de mostrar los cambios que hay en su cuerpo. Además que de por sí, nada fuera eso de demostrar los cambios en su cuerpo. eh, de por sí estas personas van a ser dependientes de quienes les rodean y al no poder trabajar y sufrir la enfermedad, no pueden ni siquiera cumplir, no van a poder ir a sus horarios de trabajo, van a sentir discriminación porque al principio, si tu jefe es muy bueno, te puede aguantar, ¿verdad? Ciertas cosas, pero en otras situaciones, un empleado no funcional que se la pasa enfermo no es productivo. Así que terminan siendo despedidos y siendo reemplazados, porque, porque así es la vida, ¿no? Así que, fíjense, existe un daño muy severo. En ella, por ejemplo, vean la retracción de los párpados. Ha evitado que empiece a parpadear, lo que ha ocasionado daños oculares. Son personas que todavía piensan, sienten porque el daño es corporal, no es a nivel cerebral. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Mm. Eh, Doc, tengo una duda. En caso de que la esclerosis sea muy, muy avanzada, ¿podría llegar a la muerte o solo es como que llegan las personas a ser dependientes de sus familiares o las personas que los rodean? En realidad, todas estas enfermedades autoinmunes son mortales sin tratamiento por el daño que ocasionan. Estas personas con esclerosis van a tener problemas pulmonares y cardíacos, ¿verdad? En el Sjögren hemos visto que también se da un problema pulmonar, se puede dar una pancreatitis, se puede dar un problema renal. En el lupus, el mayor problema era el renal, pero también pueden haber otras complicaciones, así que sin tratamiento, sí, estas personas tienen una mortalidad muy elevada. Así que
Aquí lo importante es que en las primeras fases podamos identificar em, el daño, identificar en realidad la enfermedad autoinmune para tratar de detener la enfermedad. Si bien no tiene cura, podemos evitar complicaciones y ciertos daños. Así que es importante, es muy importante hacer diagnósticos a tiempo. Lo malo es que no hay un diagnóstico precoz antes de que la enfermedad aparezca. Se están haciendo estudios donde algunos han demostrado que sí se podría realizar, pero todavía no son tan específicos. Y lamentablemente, por ejemplo, en el lupus, denominada también la enfermedad de las mil caras, no solo en el lupus, también en estas otras enfermedades, vamos a ver que parecen diferentes enfermedades. A veces ahí está el peregrinaje de que vayan a un médico, a otro, y no se pueda saber exactamente qué tienen. Y no es hasta que avanza la enfermedad y se manifiesta con daños y la elevación de anticuerpos donde recién se nota. Se han visto pacientes con lupus que ya manifestaban ciertas características y al hacerles estudios, por ejemplo, no salían los resultados, no había nada. Y es ahí donde muchas veces son manejados como pacientes con enfermedades psicosomáticas porque piensan que se las están inventando por cuestiones psicológicas y demás, pero hacen un estudio, vuelven a hacer otro y pasa el tiempo y es ahí donde recién a veces se manifiesta y es así la enfermedad. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ya. Si no hay preguntas, vamos a continuar entonces con nuestra actividad. Aquí es donde les voy a mostrar unos videos y van a fijarse las características que tienen estos pacientes. Necesito que se fijen bien eh, cómo se ven, el aspecto, su condición física, la piel, eh, que escuchen lo que están diciendo, cómo hablan, cómo respiran, cómo se mueven, fíjense las manos, entonces todos los aspectos. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? Sí, Doc. ¿Se Sí, escucha? Doc, se ve. De 2 años que me diagnosticaron, No, doctor, no que se me lo escucha. encontraron Ahora sí. Creo que sí. Ya. gracias a la mancha en forma de mariposa de la cara. Y los síntomas que tenía, que eran llagas en la boca. Hace 2 años que me diagnosticaron lupus. Me lo encontraron gracias a la mancha en forma de mariposa de la cara. Y los síntomas que tenía, que eran llagas en la boca, heridas en las plantas de los pies y las manos, hinchazón en las articulaciones, dolor en los huesos. Y bueno, desde ese día mi vida cambió por completo. Iba un poco perdida porque no sabía bien qué era. Me metí en internet y viendo en todo lo que me podía afectar, me empecé a asustar muchísimo hasta que me informé bien del todo. El doctor me informó. Y bueno, también mi familia le cambió a ellos también la vida. Es difícil también que a alguien de tu familia le pase esto. El cansancio es lo que peor se lleva desde mi punto de vista, porque nada más sonar el despertador es ya una guerra, es decir, levántate, que cuesta mucho, pero al final te levantas y vas a clase, sales de clase, sacas al perro, vas con los amigos si puedes, que a veces no entienden que no puedes quedar porque estás cansada solo yendo a clase y el día a día es ese. Hay actividades que no puedes hacer porque no te puedes ni levantar de la cama.
El demonio, ver demonios es cansancio. Para mí es un demonio eso. Una de las cosas que más me apasionan es dibujar y muchas veces no puedo porque me duelen los dedos. Por la artritis, las heridas en las manos o el simple cansancio que no me deja coger ni una hoja o el lápiz. Nada, una semanita y poco que he salido del brote. Aún se notan las manchas que han quedado. Cuesta bastante irse, es un proceso muy lento. Aumentando la medicación, poco a poco se va yendo. Tengo problemas hasta para lavarme las manos por las heridas. Para encontrar trabajo también cara al público es difícil, por las manchas. Y al estar tan delgada no aparento la edad que tengo. Y es difícil encontrar trabajo así. El tratamiento, bueno, es un tratamiento que no para el lupus, sino los síntomas del lupus. A mí me gustaría tener un tratamiento que pudiera eliminar el lupus poco a poco, no los síntomas. Pues para poder regular el lupus y los síntomas, me he de tomar 5 pastillas al día. Esto me produce pérdida de calcio, con 5 pastillas al día. Muy bien. ¿Qué han notado, jóvenes, en esta paciente? Abran sus micrófonos para hablar. Enciéndanlos. ¿Qué han notado en general? A ver, vamos haciendo una lluvia de ideas. El cansancio que siempre lo mencionaba y algo muy triste que es la artritis, ¿no? Y que creo que las heridas igual que se hace y gracias a eso no puede tener una vida completamente normal. En sí no es normal desde el momento que le llega la enfermedad, pero el tema de la artritis es un poco muy feíto. Sí. ¿Qué más han visto? También lo delgada que presenta ser. Tiene una delgadez extrema, ¿verdad? Bien lo decía ella, que esa delgadez hacía que incluso en las entrevistas no le crean la edad que tiene. ¿Qué más han visto a nivel de piel, manos? Los síntomas que tenía Doc, como la mancha de mariposa en su cara, sí, los dolores de manos, las heridas en sus extremidades, que no podía como que dibujar lo que más le gustaba. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más han visto? ¿Han visto su cara? Profe, disculpe, el tema de que después las manos se ponen así como en garra es como muy pronto o igual pasa así harto tiempo. Ella tiene lupus, así que no tiene manos en garra, Ah, mala mía. pero han debido ver que tenía lesiones, ¿verdad? Y la han visto cuando ha ido al parque, cómo estaba cubierta, cómo estaba vestida. A nivel de rostro, se notan unas lesiones en la cara, se ve su delgadez. Ella manifiesta el dolor del cuerpo, fíjense acá, está muy adelgazada. Luego cuando va al parque, ella sale muy tapada, ¿verdad? Porque recuerden que tienen una fotosensibilidad las personas con lupus. Así que cualquier exposición que lleguen a tener causa un daño. Sacas al perro, vas con los amigos si puedes, que a veces no entienden que no puedes quedar. Pierden esas ganas de salir porque están débiles, están cansados, están adoloridos, no pueden levantarse. Ella misma dijo no podía levantar un lápiz, una hoja de papel.
Entonces, imagínense.